Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy yo les voy a hablar del tema Simón Bolívar y la Carta de Jamaica. Para comenzar, es necesario saber primero quién fue Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un militar y político venezolano, así como también el fundador de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español. De igual forma, contribuyó a inspirar y concretar la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Bolívar nació en Caracas en una familia acomodada criolla y, como era habitual, los herederos de familias de clase alta en su época, fue enviado a educarse en el extranjero a una edad temprana. Llegó a España cuando tenía 16 años y luego se mudó a Francia, y mientras estuvo en Europa conoció las ideas de la Ilustración, lo que más tarde lo motivó a derrocar a los españoles reinantes en la América del Sur colonial, aprovechándose del desorden en España provocado por la Guerra de la Independencia. Y así fue como Bolívar inició su campaña por la independencia en 1808. A finales de 1814, Bolívar llegó a Cartagena para obtener ayuda de la Nueva Granada, que se encontraba también en una situación difícil. Con el apoyo del gobierno neogranadino, fue reconocido jefe por todos los venezolanos que se encontraban en Nueva Granada. Sin embargo, decidió abandonar su cargo en la Nueva Granada y partir a Jamaica, llegando a la isla el 14 de mayo de 1815. El cual se encontraba animado por la idea de llegar al mundo inglés y convencerlo de su cooperación con el ideal de la independencia hispanoamericana. Simón Bolívar se estableció en Kingston, Jamaica, lugar en donde escribió una carta el día 6 de septiembre de 1815, la cual es conocida como la Carta de Jamaica o también bajo el título de Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Esta carta fue en respuesta a una misiva de un hombre llamado Henry Cullen. Algunos historiadores consideran esta carta como un documento profético, ya que en ella Bolívar analiza la situación de Venezuela y vislumbra el futuro de toda América con una veracidad asombrosa. Simón Bolívar comienza la carta mostrando un panorama general de la Guerra de Independencia a fines de 1815, donde los realistas dominaban la mayor parte de sus antiguas colonias que eran Venezuela, Nueva Granada, Quito, Perú, Cuba y Puerto Rico. Y a pesar de que se tenía este balance negativo, Bolívar expresaba con una gran seguridad y confianza en el triunfo definitivo de la causa patriota, ya que éste consideraba la Revolución de Independencia como un hecho que no podía volver atrás, y a pesar de todos los fracasos que se habían sufrido, este terminaría con la victoria definitiva de la causa independentista. Por medio de la carta se expresó de la siguiente manera: porque los sucesos hayan sido parciales y alternados, no debemos desconfiar de la fortuna. En unas partes triunfan los independientes, mientras que los tiranos, en lugares diferentes, obtienen sus ventajas. De igual forma, Bolívar da una crítica dura al sistema colonial y señala la incapacidad que tiene España para seguir manteniendo su dominación en América, y de entre sus críticas al sistema colonial, señala como aspectos negativos la conducta de los españoles que tienen hacia la población americana, desde las barbaridades cometidas contra los indígenas a partir del descubrimiento hasta las atrocidades que habían puesto en práctica durante la Guerra de la Independencia. Y para justificar estos hechos, Bolívar se apoya en los testimonios de los propios españoles, así como también realiza un análisis muy acertado de las condiciones económicas, sociales y políticas que se presentan en los países bajo el mando de los españoles, dando así una razón más por la lucha a la independencia. En la carta expresaba que los americanos durante el sistema español no ocupaban otro lugar más que el de ser siervos propios para el trabajo, y cuando más el de simples consumidores. Al final, el destino de los americanos era el de trabajar en los campos, criar los ganados o hasta excavar el oro para satisfacer la avaricia de España, así como también el hecho de que los americanos nunca podrían llegar a ser gobernantes. Ser arzobispos y obispos pocas veces se permitía. Nunca podían ser diplomáticos y militares solo si se era subalterno. Al final, tampoco se podía ser magistrado, financiero y casi ni aun comerciantes.
En la carta también se hace un llamado a las naciones extranjeras como lo son Estados Unidos e Inglaterra para recibir su apoyo en la independencia. A Inglaterra por su tradicional rivalidad con España por el control de comercio colonial. En muchas oportunidades, Inglaterra había tratado de apoderarse de territorios coloniales españoles y ayudó militar y económicamente a los colonos en sus intentos de independencia. Y en cuanto a Estados Unidos, Bolívar esperaba a que ayudaran al conflicto, primero por ser un país vecino, que 30 años antes había conquistado su independencia y servido de ejemplo a las demás colonias americanas. Segundo, porque les interesaba que se afirmara en América un sistema de estados independientes como garantía de su propia seguridad. Y tercero, por los beneficios económicos que obtendrían al poder participar en el comercio con los nuevos estados. Sin embargo, no se recibió ningún apoyo por parte de estos dos países, haciendo que Simón Bolívar expresara en la carta lo siguiente. La Europa misma, por miras de sana política, debería haber preparado y ejecutado el proyecto de la independencia americana, no solo porque el equilibrio del mundo así lo exige, sino porque este es el medio legítimo y seguro que adquiriese establecimientos ultramarinos de comercio. Sin embargo, no solo los europeos, pero hasta nuestros hermanos del norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda. En una parte de la carta, Simón Bolívar escribe lo siguiente. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Nuevo Mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Bolívar era partidario de la unidad de los países hispanoamericanos, ligados entre sí históricamente por su origen, por la lengua, las costumbres y la religión. Sin embargo, consideraba que en aquellos momentos no era posible unir todos los países hispanoamericanos en una sola nación, no porque no fuera partidario de la unificación de Hispanoamérica, sino porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. La vasta extensión del territorio, la diversidad de climas, el aislamiento de regiones tan distantes y, en particular, los intereses opuestos de los grupos regionales impedían llevar a cabo esta idea. Era una idea más realizable formar uniones regionales, unir secciones más pequeñas de aquel inmenso territorio y establecer lazos que ligaran las distintas porciones así organizadas. Simón Bolívar prevé la formación de 17 naciones en el territorio hispanoamericano y se preguntaba qué tipo de gobierno era bueno que estuviera presente en América. Bolívar era partidario del sistema republicano. Rechazaba toda idea de crear monarquías en América antes española. Según él, el sistema republicano está más de acuerdo con las necesidades de los nuevos estados, ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura. Las monarquías buscan el aumento del poder, la riqueza, la autoridad y a la conservación de estos objetos por medio de la guerra y la conquista contra sus vecinos. Los países hispanoamericanos, recién salidos de la colonia, necesitaban de un sistema político que los ayudara a superar el atraso institucional, la inexperiencia política, a lograr la paz y el progreso económico y social. Para estos fines, quería Bolívar que se establecieran repúblicas, aunque pensaba que se fundarían monarquías casi inevitablemente en América. Simón Bolívar pensaba que dentro de un régimen republicano sería más fácil elevar el nivel cultural y material de nuestros pueblos, sacarlos del atraso y lograr para ellos la paz necesaria para organizar sus instituciones y superar las devastaciones dejadas por la guerra. Pensaba, además, que la composición étnica, el carácter mestizo de nuestros pueblos, debía contar con un sistema de gobierno que estimulara la marcha hacia la igualdad social y la democracia. De igual forma, Bolívar rechaza el sistema federal de gobierno y en su lugar está a favor del centralismo. Considera que la América española no estaba preparada para separarse de la metrópoli, y como consecuencia de la crisis ocurrida en la península, los americanos han pasado, sin los conocimientos previos ni la práctica de los negocios públicos, a desempeñar funciones de gobierno. Además,
de que la creación de instituciones de gobiernos liberales y perfectas solo se lograban en sociedades civiles que estuvieran basadas en la justicia, la libertad y la igualdad. Y nosotros estábamos lejos de poseer tales bienes cuando apenas recién salíamos de las cadenas. Por lo tanto, no estábamos en condiciones de practicar un gobierno perfecto como el federal. Para llegar a tanto, se necesitaba la práctica y la experiencia civil política de la cual carecíamos. Era preciso organizar los nacientes estados bajo un régimen político intermedio, a través del cual se pudiera lograr la unidad y formar los talentos y virtudes que se requieren para el ejercicio de sistemas populares de gobierno. Y estas fueron algunas de las partes que Simón Bolívar escribió en su carta, expresando sus deseos por ver una América independiente del horrible gobierno por parte de los españoles. De igual forma, es importante mencionar que Simón Bolívar no era un militar profesional en el sentido literal de la palabra, y mucho menos un teórico de la estrategia. Su formación militar fue básica, y su instrucción teórica no pasó los límites de las nociones de disciplina y jerarquía. Sin embargo, la forma en que desarrolló sus diversas campañas militares y la terminología utilizada en su correspondencia sugieren que sus éxitos no pudieron deberse a casualidades afortunadas, y que poseía conocimientos de estrategia militar más avanzados de los que debía tener por su formación. Mediante el análisis de sus acciones bélicas, se aprecia que Bolívar utilizaba los fundamentos de la planificación y estrategia para elaborar sus operaciones. También es importante recordar que jugó un papel instrumental en la independencia de los países actuales de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Ayudó en el establecimiento de la Tercera República de Venezuela y luego impulsó uno de los ataques más audaces en la historia militar para asegurar la liberación de la Nueva Granada, un momento crucial en las guerras de independencia de América del Sur. Bolívar ocupó varios cargos importantes en su carrera política, incluido el de presidente de Gran Colombia de 1819 a 1830. Y estos fueron algunos de los casos que hizo que Simón Bolívar obtuviera el título de El Libertador. Como conclusión, han pasado ya más de 200 años desde que se escribió la Carta de Jamaica, en donde Simón Bolívar expresaba su deseo por ya ver al continente americano liberado de las cadenas que tenían los españoles sobre nosotros. Y después de muchas batallas, por fin los países latinoamericanos habían logrado obtener su independencia tal y como Bolívar había deseado ver algún día a los países hispanoamericanos. Sin embargo, ¿realmente conseguimos nuestra independencia? Nosotros, por como lo vemos, se podría decir que sí, porque ya no estamos siendo controlados por los españoles y gozamos de muchos derechos, aunque sabemos que hoy en día aún nos faltan muchas cosas por cambiar, pero que poco a poco lo iremos logrando si así lo queremos. Pero, ¿qué piensan los españoles sobre nuestra independencia? Quizás alguno de ellos aún no estén de acuerdo con lo que pasó. Un ejemplo de esto sería el partido político que existe en España llamado Vox, un partido que cree que fuimos salvados por ellos, pero que se olvidan que después de su conquista, en lugar de traernos paz, nos trajeron más desgracias, como lo dijo Simón Bolívar en su carta, que desde la conquista de América hasta antes de la independencia éramos tratados como seres inferiores a los españoles, que ellos tenían más derechos sobre nosotros y que nosotros no podíamos negarnos, ya que eso significaba el recibir castigos que podían llegar hasta la muerte. Y pues aunque hoy en día vivimos en libertad gracias a nuestras luchas por la independencia, eso no quiere decir que estemos libres de alguna nueva reconquista, y tal vez no solo por España, sino también por algún otro país que hoy en día es considerado como poderoso. Un ejemplo de esto podría ser Estados Unidos con Venezuela, el cual es un caso en el que Estados Unidos está tratando de apoderarse del petróleo que genera Venezuela, y como sabemos, este país vive gracias a su petróleo, por lo que si Estados Unidos llegara a apoderarse de este, significaría como un intento de tratar de controlar a Venezuela. Es cierto que Simón Bolívar logró ver que aquellos países que estaban bajo el control de los españoles, tarde o temprano cada uno de ellos iba a lograr su independencia, pero nada aseguraba que esta independencia iba a durar para siempre.
Al menos en nuestro país hemos cumplido ya 200 años desde que logramos nuestra independencia, pero eso no quiere decir que estemos libres de volver a ser conquistados. Quizás tal vez no seamos conquistados por medios de una guerra como sucedió hace muchos años atrás, sino más bien podríamos llegar a ser conquistados si otros países llegaran a controlar nuestras principales economías, como en el caso de Venezuela, cuya principal economía es el petróleo. Aunque en México también se ha estado dando el mismo caso que Venezuela, de poco a poco.